Vamos a ver ahora las funciones calculate y calculate table que forman parte de las funciones de filtro. La función calculate evalúa o ejecuta una expresión, es decir, una fórmula, dentro de un contexto de filtro modificado de una tabla. Esta función calculate tiene dos parámetros, como podemos ver en la diapositiva. El primer parámetro es una expresión, es decir, una fórmula, que puede ser simple o compleja. El segundo parámetro es un contexto modificado de filtro de una tabla. Como vemos en este ejemplo, la función o la expresión que está siendo evaluada o ejecutada es la de la suma de las ventas y se está aplicando sobre el contexto de las ventas que corresponden al año 2019. La función calculate puede ser utilizada para expresiones complejas o simples, así como para contextos igualmente ampliados o reducidos. Veamos las diversas alternativas que podemos utilizar con la función calculate. Nosotros tenemos un reporte aquí de categorías, tenemos un reporte de ventas y costos por categoría. Como podemos ver en este reporte, el contexto viene definido por la variable categoría. Es decir, las expresiones van a ser ejecutadas para cada una de las categorías. Bueno, ¿cómo podemos utilizar calculate dentro de este contexto o un contexto que nosotros podemos modificarlo? Por ejemplo, si queremos evaluar la utilidad, que es una expresión que nos da la diferencia entre las ventas y los costos, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a la tabla de ventas, creamos una nueva medida, le damos un nombre a esta medida, digamos utilidad por categoría, y acá llamamos a la función calculate. Esta función tiene dos parámetros. La primera es la expresión que va a ser evaluada o ejecutada. Para calcular la utilidad, que es la diferencia entre ventas y costos, nosotros vamos a utilizar la función sumx, que es una sumatoria que se va a aplicar sobre la tabla de ventas. ¿De qué cosa? De las diferencias entre las ventas y los costos. Esta expresión viene a ser la que se va a evaluar dentro de un contexto que nosotros vamos a especificar, y es el primer parámetro de la función calculate. El segundo parámetro entonces es el contexto modificado. Si nosotros queremos modificar el contexto, tendríamos que aplicar una función sobre la tabla. Si no queremos modificar el contexto, simplemente especificamos la tabla sobre la cual se va a aplicar esta expresión, en este caso para la tabla ventas. Esta medida calculada, entonces, al incluirla en el reporte, lo que me va a dar son las utilidades de la empresa por categoría. Ahora, ese contexto nosotros lo podemos modificar. Por ejemplo, vamos a hacer una copia de esta última fórmula y vamos a crear otra medida dentro de nuestra tabla ventas. Esta otra medida le vamos a dar un nombre, por ejemplo el de utilidad total de la empresa. Ahora, para nosotros modificar este contexto determinado por las categorías, tendríamos que quitar este filtro. ¿Cómo lo hacemos? Siempre sobre la misma expresión, que es las utilidades, nosotros podemos usar la función all para quitar todos los filtros de la tabla de ventas. O también podríamos directamente decirle al sistema que quite el filtro sobre el campo categoría, que es el que está determinando el contexto del reporte. En ambos casos, lo que vamos a obtener al quitar el filtro del reporte, lo que vamos a obtener es la utilidad total de la empresa. Ahora, nuevamente,
ese contexto de filtro aún puede ser más complejo. Por ejemplo, si nosotros queremos las utilidades totales de solamente el año 2019, tendremos que aún ampliar la modificación del contexto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos y creamos otra medida. Especificamos aquí ahora que estas van a ser las utilidades por categoría para el año 2019, siempre utilizando la función calculate. Evaluamos la expresión de utilidades, pero ahora sobre una modificación del contexto para la tabla de ventas, en este caso para los registros del año 2019. Para esto utilizo la función filter. Esta función filter la aplico siempre sobre la tabla de ventas y acá especifico que estas que los registros que voy a utilizar para este contexto van a ser los que corresponden al año de 2019. Con esto yo ya puedo, cerrando el paréntesis final de la función calculate, con esto yo puedo entonces tener las utilidades solamente las que corresponden al año 2019 por categoría. Los contextos de filtros entonces se pueden modificar o se pueden hacer tan amplios o tan simples como se quieran, al igual que, por ejemplo, que las expresiones. Pongámonos, si queremos únicamente tomar una expresión simple, sencilla, que sea el producto de una función de acumulación de ventas, ¿cómo lo hacemos? Creamos una nueva medida en nuestra tabla y acá vamos a determinar las ventas del 2019. Vamos siempre a usar la función calculate, pero ahora la expresión va a ser una expresión mucho más simple. Esta va a ser la sumatoria de las ventas. Fíjense, aquí nosotros estamos utilizando una expresión que es simplemente la sumatoria o los agregados de las ventas de la empresa. En este caso, los agregados se van a hacer para los registros que corresponden a las ventas del 2019. Al hacerlo, nosotros ya, incluyéndolo en el reporte, vamos a tener entonces las ventas del año 2019. Esta venta del 2019 igual la podemos calcular ahora utilizando la función calculate table. La función calculate table permite evaluar una expresión o evaluar una tabla dentro de un contexto modificado de filtro. Es decir, nosotros podemos ver una tabla dentro de un contexto que nosotros podemos determinar. En este caso vamos a ir a la tabla de ventas a crear una nueva medida que le vamos a dar un nombre similar, CES 2019, pero con el sufijo 1. Ahora, nosotros para esto vamos a utilizar la función SumX. Esta función es una función de agregación que tiene dos elementos. Un primer elemento o un primer parámetro es la tabla donde se va a aplicar la función de agregación. Para calcular la tabla o para determinar la tabla vamos a utilizar la función calculate table. Esta función calculate table nos permite evaluar una tabla bajo un contexto que nosotros definimos. ¿Cuál tabla vamos a utilizar? Pues la tabla de ventas. ¿Y cuál va a ser ese contexto que nosotros vamos a determinar? Va a ser el conjunto de registros cuyo año
sea igual al del 2019. Con este filtro, nosotros estamos modificando el contexto de la tabla CES para que solo muestre los registros del año 2019. El segundo parámetro de la función de agregación SumX es justamente la expresión que vamos a evaluar, que en este caso es muy sencilla y que corresponde a las ventas. Entonces lo que va a hacer esta función es agregar las ventas de la empresa solo para el año 2019. Al ejecutarla, nosotros y al incorporarla al reporte, podemos ver que coinciden con la medida anteriormente calculada.